Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gozo el poder saludarles nuevamente por este medio y agradezco a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares y poder adorarle aun cuando no podemos estar adorando juntos aquí en la capilla, pero sabemos que estamos unidos en espíritu, así que damos gracias a Dios por esto. Y mi oración es que muy pronto podamos estar nuevamente juntos aquí para rendirle culto y adoración a nuestro Señor y servirnos los unos a los otros. Mientras tanto, les recuerdo que estamos utilizando videoconferencia para llevar adelante las actividades de nuestro ministerio y que nuestras reuniones de oración son los miércoles a las 7:30 y que también nuestras reuniones de la célula son los viernes a las 7 de la noche. Y estamos exhortando a todos a participar, así que si usted no lo ha hecho, por favor, y no sabe cómo hacerlo, bueno, pues comuníquese con nosotros y le ayudaremos para que usted pueda hacerlo, ¿verdad? El día de hoy seguimos con la predicación que empezamos la semana pasada y el título, si ustedes recuerdan, es La soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la salvación. Y el verso bíblico es Romanos 9, 14 al 24. Romanos 9, 14 al 24. Voy a empezar leyendo la Escritura para después orar y entonces comenzar a analizar estos versos. Voy a leerla completa, a pesar de que la semana pasada vimos la primera parte. Voy a leerla completa y después vamos a orar para entrar en el pasaje. El verso 14, el apóstol Pablo comienza diciendo así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos estar esta mañana en este lugar, Señor. Y en esta hora venimos ante ti rogándote que tú nos perdones nuestros pecados, que tú nos laves y nos santifiques, nos limpies, Señor, de nuestros pecados para poder tener una comunión plena contigo, Señor. Y Señor, damos gracias por tu palabra, porque ella es clara y en ella tú nos enseñas la verdad, Señor. A pesar de que hay verdades que van más allá de nuestra comprensión humana y que solamente podemos recibir por fe, Señor. En esta mañana, al venir a tu palabra, te pedimos que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones y nos des un corazón dócil, Señor, un corazón al que tú puedas moldear como el barro al alfarero, Señor, y que tú nos permitas recibir esta verdad con una actitud de mansedumbre y sobre todas las cosas, Señor, que lo hagamos porque es la verdad que tu palabra, que así has revelado tú en tu palabra, Señor. Ayúdanos porque humanamente es imposible entender estas verdades. Solamente la podemos recibir por fe, Señor. Y tu palabra es la verdad y es a través de ella que tú nos das vida y a través de ella que tú nos santificas. Así que, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine y el que nos lleve a toda verdad. Y rogamos, Señor, que en esta hora tu nombre sea glorificado en todo, tú seas exaltado
y te damos la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, la razón por la que Pablo escribió Romanos 9, 10 y 11 es porque la mayoría de los judíos, la mayoría de los israelitas rechazaron a Cristo y su evangelio. Y las preguntas que Pablo está respondiendo aquí, si usted recuerda, es: ¿acaso no era Israel el pueblo escogido de Dios? Y si Israel era el pueblo escogido de Dios y ellos rechazaron al Mesías y ellos rechazaron el evangelio, entonces ¿no significa esto que la palabra de Dios falló? Pablo nos enseña en Romanos 9, del 6 al 13, que la palabra de Dios no ha fallado, porque Dios nunca prometió que todos los israelitas serían salvos. Dios nunca prometió que todos los israelitas serían salvos, sino que a lo largo de la historia de redención, Dios eligió soberanamente a los herederos de su promesa de salvación. Él escogió a Jacob y pasó por alto a Esaú. Y en el verso 11 de Romanos 9 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, Jacob no fue escogido ni por su fe, ni por sus obras, porque cuando él fue escogido, él fue elegido por Dios, Jacob ni siquiera había nacido. Obviamente la Biblia nos dice que Dios escogió a Jacob desde antes de la fundación del mundo. Y al escuchar verdades como esta, la reacción del hombre natural es rebelarse y afirmar: si eso es así, entonces Dios no es justo. Dios no es justo. Anticipando las objeciones que un posible oponente tendría a sus enseñanzas, el apóstol Pablo mismo hace aquí las preguntas difíciles, las preguntas incómodas con que intentaría cuestionarle. Y a continuación él explica los argumentos en defensa de su doctrina. En Romanos 9, 14 al 24, que es los versos que vamos a estar examinando el día de hoy, vemos las dos respuestas que el apóstol Pablo le da a todos aquellos que cuestionan la soberanía de Dios en la salvación. Dos respuestas a quienes cuestionan la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, encontramos la primera respuesta en los versos 14 al 18. Y allí el apóstol Pablo nos enseñó, y eso lo vimos la semana pasada, Pablo enseña que la voluntad de Dios es la norma de justicia. O sea, quien determina lo que es justo y lo que no es Dios, no es usted y no soy yo. Dios es la norma, el estándar de justicia. Y que Dios manifiesta su justicia tanto al perdonar como al castigar a los pecadores. En los versos 15 al 16, Dios declara su libertad soberana a la hora de otorgar misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor. Y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Y en los versos 17 al 18, aprendimos que debido a la incredulidad natural y voluntaria de los pecadores y su rebelión natural en contra de Dios, Dios está condenando así a quienes lo merecen. O sea, Dios no manda a ninguna persona justa al infierno. Dios manda a los pecadores. Dios manda a los culpables. Así que Dios es perfectamente justo cuando Él envía a estas personas al infierno. Ahora, el día de hoy vamos a ver la segunda respuesta. La segunda respuesta. Respuesta a la segunda pregunta. Está en los versos 19 al 24. Versos 19 al 24. Comienza diciendo así la Escritura: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién
ha resistido a su voluntad? Y como dijimos, esta es la segunda objeción. Y estamos frente a frente con un argumento, con el argumento que con mayor frecuencia se presenta contra las doctrinas de la elección y la predestinación. La pregunta es, si Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, entonces, ¿cómo puede Él responsabilizarnos a nosotros? A fin de cuentas, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Sabe? Esta es una pregunta teológica importante. Es una pregunta teológica muy, muy importante. Y la pregunta que está haciendo aquí es, ¿cómo se relacionan la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en la salvación? ¿Cómo se relacionan la soberanía divina, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en la salvación? Y algo que quiero que usted entienda es que esta objeción prueba, más allá de ninguna duda, más allá de cualquier duda, que el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza las escrituras inspiradas del Antiguo Testamento, o sea, las enseñanzas que venían de la ley de Moisés, para enseñar que la salvación es enteramente el resultado de la voluntad soberana de Dios y su elección. O sea, ningún verso, ningún otro pasaje de la Escritura como este nos demuestra el hecho de que la elección es una doctrina bíblica y que la enseñaron los apóstoles y que la enseñó Moisés en el Antiguo Testamento y que la enseña la Biblia. ¿Ok? La salvación es enteramente el resultado de la voluntad soberana y la elección de Dios. Y nosotros no aportamos nada. Porque si Pablo hubiera estado enseñando aquí, si él hubiera dicho que el destino humano dependía de la elección humana, de que usted y yo aceptáramos a Cristo, que es lo que se predica hoy en la mayoría de los lugares, acepta a Cristo. Si Pablo hubiera enseñado eso, la pregunta que él está haciendo aquí no tendría ningún sentido. La razón por la que estas preguntas surgen es porque Pablo está dejando claro que Dios es soberano en la salvación, que Él determina quiénes van a ser salvos, que Él desde el principio escogió a los herederos de la promesa de salvación. Pero el razonamiento del hombre natural es, bueno, si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué debería encontrar faltas en Faraón? ¿Acaso Faraón no estaba cumpliendo el propósito de Dios? Esa es la pregunta que hace el hombre natural. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que esa pregunta lo que está implicando es que Dios es el responsable por la condición perdida del hombre. Esa pregunta lo que está implicando es que Dios es culpable de que el hombre sea pecador, que Dios quizás creó al hombre en pecado. Equivocadamente asumen que Dios creó a algunas personas solo para condenarlas, para enviarlas al infierno, y que ellas son pasivas en este proceso. O sea, simplemente ellos son marionetas en manos de Dios, y Dios simplemente es tan injusto, tan malvado, que Él creó a estas criaturas y las hizo pecadoras Él mismo para condenarlas. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. De hecho, el ejemplo de Faraón evidencia que todos aquellos a quienes Dios reprueba, todos aquellos a quienes Dios pasa por alto, o todos aquellos a quienes Dios elige no salvar, no son personas inocentes, sino pecadores corruptos y rebeldes. Como dice Romanos 8:7, ellos son enemigos de Dios, enemigos, no amigos. Los pecadores no aman a Dios, no son amigos de Dios, no buscan a Dios. Es por eso que ningún pecador puede decir yo acepto a Cristo. Ahora, el gran problema aquí es que nuestras mentes finitas
en nuestros cerebros finitos y caídos, pecaminosos, no podemos reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Usted y yo vemos estas enseñanzas como opuestas o contradictorias. Y inmediatamente pensamos, si Dios es soberano, no puede haber libertad humana. Y si el hombre es libre, Dios no puede ser soberano. Sin embargo, la Escritura y el apóstol Pablo enseñan que Dios es absolutamente soberano y que Él determina todas las cosas, incluyendo quiénes van a ser salvos, y que al mismo tiempo los seres humanos somos responsables de nuestras elecciones y de nuestras acciones. Ahora, debo reconocer que yo mismo estoy perplejo por esta enseñanza y que tampoco puedo reconciliar el dilema. Pero lo que no podemos hacer es negar que la Escritura enseña estas verdades. Y que estas verdades no las enseñó Calvino. Esto no es calvinismo, esto es algo que está en la Escritura, es algo que el apóstol Pablo está enseñando y que Pablo está evidenciando por pasajes del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento, que estas verdades son bíblicas porque estaban allí cuando Dios le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, está diciendo, soy yo el que determina. ¿Ok? Así que estas verdades son verdades bíblicas, teológicas. Y es por eso que, aunque no las entendamos del todo, debemos aceptarlas y recibirlas por fe. Ahora, a continuación, Pablo responde el cuestionamiento utilizando una metáfora, la metáfora del barro y del alfarero. Y vamos a ver en primer lugar lo relacionado con el barro y luego con lo relacionado con el alfarero. Escucha aquí la respuesta de Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Oh hombre. La respuesta de Pablo contrasta y enfatiza la pequeñez, la insignificancia de la criatura y la grandeza del Creador. Pablo les recuerda aquí, y yo quiero que usted entienda, él no está respondiendo de esta manera a las personas que tienen preguntas, pero que lo hacen en un espíritu de humildad, porque quieren aprender, porque quieren crecer. Esta respuesta es para aquellos que cuestionan a Dios y lo hacen con un espíritu de contención y que se sienten superiores a Dios y que ellos creen que pueden juzgar a Dios. Pablo les recuerda enfáticamente a aquellos que objetan la enseñanza de la soberanía de Dios en la salvación, lo que ellos son. Y les recuerda la persona a la que le están hablando. La respuesta que Pablo da aquí seguramente que no nos satisface, porque la respuesta que Pablo da es: ¿sabes qué? Mejor no preguntes nada, quédate calladito que te ves más bonito. Esa es la respuesta. El término altercar aquí es una palabra griega compuesta de dos partes, anti, contra. Apokrinomai significa responder, significa o se traduce altercar, contender. Así que esta palabra aquí significa o se aplica a una respuesta que Dios ya había dado e implica un espíritu de contención. Es cuando Dios dijo, esta es la verdad, y usted trata de rebatir a Dios y trata de que buscar otras consecuencias, otros caminos. Lo que Pablo hizo al responderle a aquellos que pretenden contender con Dios. Recuerden, cuando aquí la contención no es con Pablo, ni es conmigo, ni es con ningún predicador que esté predicando la doctrina de la elección. Usted está contendiendo con Dios y con la Escritura. Ese es el punto que tenemos que entender. Porque esto que está escrito aquí, como dije, no fue Calvino el que inventó el calvinismo o las doctrinas de la gracia. Pablo está enseñando la elección. Y cuando usted cuestiona eso, a quien está cuestionando no es a él, es a Dios mismo.
Porque recuerde, Pablo usó la escritura inspirada y Pablo era un autor inspirado, era un apóstol de Jesucristo y estaba siendo inspirado cuando él escribió esta escritura. Así que usted está contendiendo con Dios, con el Espíritu Santo y con la escritura. Es lo primero que tenemos que ver. Y Pablo le responde a aquellos que pretenden contender con Dios. Y digo pretenden porque en realidad nunca lo van a lograr, ¿cierto? Pablo le responde con una pregunta. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes, siendo seres humanos finitos, corruptos y pecadores, decirle a un Dios que es infinito y perfectamente justo y perfectamente santo, cómo Él debe gobernar el universo, que es su creación? ¿Quiénes nos creemos que somos, que suponemos que podemos llamar a Dios y sentarlo en el banquillo de los acusados para que nos dé cuenta? ¿Quiénes creemos que somos que pensamos que podemos juzgar a Dios y no solamente juzgarlo, sino condenarlo? Aquí recuerdo las palabras del doctor R.C. Sproul. What's wrong with you people? ¿Qué les pasa? ¿Sabe, hermano? Es ridículo. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Es ridículo que criaturas tan ignorantes y pecaminosas y corruptas como nosotros cuestionemos la justicia de Dios. Esto nos recuerda las palabras de Isaías 45:9. Isaías 45:9 dice: ¡ay del que contiende con su hacedor! ¡Ay del que contiende con su hacedor! El tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O sea, la figura del barro y el alfarero muestran cuán absurdo es que usted y yo intentemos siquiera contender con Dios. Ahora, voy a poner un ejemplo práctico, y voy a poner un ejemplo práctico que quizás no sea el mejor, porque la persona que escogí es una persona que era un creyente genuino. ¿Ok? Job, ¿recuerda usted lo ocurrido con Job? ¿Sabe? Cuando Job empezó a sufrir las consecuencias, y Job era un hombre justo, y la Escritura reconoce de hecho Dios mismo dice que era un hombre justo. ¿Ok? Pero cuando Job empezó a sufrir las consecuencias, llegó un punto en que Job se quejó. Y la razón por la que Job se quejó es porque Dios no le había permitido hablar con él sobre sus circunstancias. O sea, Job quería sentarse con Dios y dilucidar con Dios qué es lo que está pasando conmigo. Eliú le recordó a Job que Dios no tenía que defender su voluntad y sus acciones ante nadie. Está en Job 33:13. Dice Job 33:13, ¿por qué contiendes contra él? Oye, escucha lo que dice después. Porque él no da cuenta de ninguna de sus acciones. Ahora, déjame decirte, obviamente Eliú no era un buen teólogo porque sus enseñanzas la mayoría eran equivocadas, pero en este aspecto por lo menos tenía razón. ¿Por qué? Si usted lee la Escritura, cuando finalmente Dios habló con Job, Dios nunca le dio cuenta de sus acciones. Dios nunca le explicó lo que había sucedido. Lea a partir de Job capítulo 38. Cuando Dios empezó a hablar con Job, Él lo confrontó con una serie de cuestionamientos. Empezó a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas? Cada una de esas preguntas dejaron a Job sin palabras. Lo dejaron mudo. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero hacer, amado, lo que quiero resaltar, es que Dios es soberano. Y un soberano no tiene que dar cuenta de sus acciones. Él es libre. Él es todopoderoso. Él es perfecto. Nosotros somos infinitamente imperfectos. Somos su creación. Él es el creador. Y algo que tenemos que entender aquí, y es la parte más difícil para nosotros, está en Deuteronomio 29:29.
La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En ese verso se evidencian que existen dos aspectos de la voluntad de Dios. Dos aspectos de la voluntad de Dios. En primer lugar, la voluntad de decreto. La voluntad de decreto. Esa voluntad es secreta para nosotros. Y Dios nos ha revelado. La voluntad de decreto es todo aquello que Él ha determinado que va a ocurrir. Dios ya decretó el fin desde el principio. Y Él ha trazado un plan en la historia de redención. Y ya Dios definió el qué, el cómo y el cuándo. ¿A qué hora? Y si usted ve la Biblia se va a dar cuenta que en la Biblia vemos esa cronología. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios en que Cristo llegara al mundo. ¿Ok? Y el día y la hora. La Biblia dice que habrá un día y una hora en que Dios vendrá a juzgar las naciones. ¿En qué cronología está eso? Una cronología divina. Ahora, usted y yo no sabemos eso porque esas son verdades que no nos han sido reveladas. Pertenece a la voluntad de decreto de Dios. Pero hay otra voluntad, la voluntad de precepto. Y la voluntad de precepto es aquello que nos ha sido revelado en su palabra. Aquello que Dios nos ha dado a conocer, como dice este texto, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. ¿Ok? Usted y yo no podemos hacer nada respecto a la voluntad de decreto. ¿Por qué? Porque usted y yo la desconocemos. La desconocemos. Pero sí somos responsables en cómo respondemos a la voluntad de precepto de Dios. A la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. Faraón no tenía ni idea de que era Dios quien lo había puesto en aquel lugar, en aquella posición de autoridad. Él desconocía los planes divinos, los propósitos divinos. Él pensaba que había llegado allí por su sangre real, quizás, o porque cualquier otra cosa. Pero él no entendía que era Dios el que lo había puesto en aquella posición. Sin embargo, Faraón tuvo varias oportunidades para aprender sobre el Dios verdadero y confiar en Él. Y aún así, eligió revelarse a su palabra. Debemos entender que fue su incredulidad y no un fracaso de parte de Dios el que excluyó a Faraón de la salvación. Fue su incredulidad y su corazón duro el que lo llevó a la destrucción. Ahora, ¿cómo esta incredulidad personal encaja con la soberanía de Dios? Esa es una de las preguntas más difíciles en la teología cristiana. Lo que tenemos que entender es que en este contexto Pablo no desarrolló el tema de la responsabilidad humana, porque su enfoque aquí está en la soberanía divina. Eso es lo que quiere resaltar en este verso. Hay otros pasajes donde él habla de la responsabilidad humana, ¿verdad? Lo que quiero que usted entienda es que la una no niega a la otra. A pesar de que tu mente finita y mi mente finita no pueden entenderlo, la una no niega a la otra. La Biblia enseña que Dios es soberano en la salvación y que nosotros somos responsables ante Él. Ahora, Pablo pregunta a continuación, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí vemos el derecho soberano de Dios como creador a gobernar el mundo como Él le plazca. O sea, la imagen es clara. Él presenta a Dios como el alfarero y nosotros como el barro. Dios es soberano, Dios es sabio. Él es el creador, nosotros la criatura. Esta ilustración que el apóstol usa aquí hace eco de una serie de textos del Antiguo Testamento. Usted puede verlo en Jeremías 18, 1 al 6, en Isaías 64, 6 al 8, Isaías 45, 9, pero específicamente yo creo que el texto que está más cercano al texto que estamos analizando aquí hoy es Isaías 29, 16. Isaías 29, 16 dice así: vuestra perversidad ciertamente será
reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Pablo era un experto en el Antiguo Testamento. Pablo conocía todas esas metáforas que se habían usado en el Antiguo Testamento, en las cuales se presentaba a Dios como el alfarero y a Israel como el barro. ¿Ok? Sin embargo, yo creo que Pablo adapta esa imagen, esa metáfora aquí, a sus propios propósitos. Y su propósito aquí es resaltar la libertad de Dios como creador. El alfarero tiene total libertad y autoridad para hacer lo que quiera con la arcilla. Él tiene total autoridad para hacer lo que quiera con la arcilla. Y el punto que Pablo está tratando de enfatizar aquí es que nosotros, que somos criaturas de Dios, no tenemos ningún derecho a cuestionar al Creador. Es blasfemo que el hombre, que fue formado del barro por el Creador, que el Creador le dio vida, que lo ha bendecido de tantas maneras, ahora pretenda juzgar y condenar a Dios. Vamos a ver a continuación por qué Pablo nos explica por qué el barro no puede cuestionar al alfarero. Versos 21 al 24. Versos 21 al 24. Vamos a ver aquí al alfarero, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? El alfarero, dice Pablo, tiene potestad, exousia, significa poder de actuar, autoridad. El diccionario teológico del Nuevo Testamento afirma que principalmente exousia denota la posibilidad absoluta de acción que es propia de Dios como la fuente de todo poder y legalidad. O sea, hay algunas cosas importantes que debemos recalcar aquí. Hay algunas cosas que debemos recalcar aquí. Cuando Pablo dice que el alfarero tiene potestad sobre el barro, esto no significa que Dios es responsable por la pecaminosidad de sus criaturas. Es algo que tenemos que tener muy claro en nuestras mentes. La Biblia dice en Génesis 1:31 que cuando Dios creó y vio todo lo que había creado, dice que era bueno en gran manera. Dios no creó un hombre pecaminoso. Así que, cuando Pablo dice esto no significa que Dios es responsable por la pecaminosidad de sus criaturas y que Dios reclame el derecho de crear criaturas pecaminosas con el solo propósito de castigarlas y condenarlas. Eso es absurdo, es absurdo. Ningún alfarero en su sano juicio crea vasijas solo para destruirlas después. O como nos dice el doctor John MacArthur, no creo que la Biblia enseñe que Dios crea ocupantes para el infierno. Creo que la Biblia dice muy claramente del Señor mismo, que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Él no dio la cita, pero yo la pongo ahí, Mateo 25:41. Dios no está reclamando el derecho de crear criaturas condenables para condenarlas, pero está reclamando su derecho a tratar con criaturas que ya son pecaminosas como lo desea. Perdona o castiga como le parezca. No hace a los hombres pecadores, pero elige la disposición de los hombres que son pecadores. Dios no es responsable de que los hombres sean pecadores. La Escritura lo deja muy claro. Dios no crea el mal. O sea, el punto aquí es que el pecado entró por la rebelión humana, por la desobediencia humana. Dios no creó a los hombres pecadores, pero Dios sí es libre de hacer con los pecadores como Él quiera, tener misericordia o condenar.
Y a continuación Pablo dice, versos 22 en adelante, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con nosotros, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, el verso 22 comienza con una oración que está incompleta en el griego. Y usted ve que dice, ¿y qué si? Bueno, en realidad el qué no aparece. Dice, ¿y si? ¿Y si? Dios queriendo mostrar. O sea, es una pregunta abierta. Y este verso subraya la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, que soportó con mucha paciencia a pecadores rebeldes y blasfemos que lo han desafiado constantemente, como fue el caso de Faraón. 10 veces Moisés fue y habló con Faraón, arrepiéntete, deja ir a mi pueblo. 10 veces. Y 10 veces Faraón desobedeció a Dios. La Biblia nos enseña que Dios demostró su paciencia. ¿Paciencia en qué? Al no destruirlo inmediatamente. A pesar de que él estaba resistiendo la voluntad de Dios, Dios no lo destruyó inmediatamente. Dios pacientemente siguió lidiando con él. Y aquí tenemos la respuesta a otra pregunta teológica, ¿verdad? ¿Por qué fue que Dios permitió que el pecado afectara a la raza humana? Dios no creó el pecado, pero Dios decretó la permisión de que el pecado entrara a la raza humana. El pecado no lo sorprendió. Dios permitió en su soberanía, en su decreto, Él permitió el pecado. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el pecado afectara a la raza humana? ¿Sabe? El pecado demuestra atributos de Dios que de otra manera serían desconocidos para nosotros. El pecado demuestra su ira santa, su justicia, su paciencia, su misericordia. ¿Cómo sabríamos que Dios tiene todos esos atributos si no hubiera pecado en el mundo? El pecado demuestra la habilidad de Dios para juzgar, condenar y erradicar el mal. Y yo quiero que usted piense, ok, el mal existe todavía. Cristo vino y tuvo victoria sobre... Sí, pero la Biblia nos dice exactamente que Cristo regresará otra vez y que cuando Él venga, Él va a juzgar el mundo con justicia. Y va a llegar un punto en la historia de la humanidad, en la historia de la redención, en que Dios va a erradicar la maldad. Eso ocurrirá en el juicio final. Así que Dios tiene habilidad para juzgar, condenar y exterminar el mal. Y sobre todo, para nosotros lo más importante es que Él tiene habilidad para redimir el mal. Para tomar personas que estaban corruptas y transformarlas para su gloria. Esto evidencia que el pecado proporciona un medio para que Dios sea glorificado, para que Él reciba gloria, algo que para nosotros es incomprensible, ¿verdad? A través del pecado, Dios demuestra su gloria. ¿Cómo? A través de sus obras de salvar y condenar. Debido a la relación de Dios con los hombres como criaturas pecaminosas, Él castiga, y la condenación de los impíos no es un acto arbitrario, no es un acto injusto de parte de Dios, sino que demuestra el odio y el rechazo que un Dios santo, un Dios justo tiene contra el pecado. Así que el juicio y el castigo demuestran el carácter justo y santo de Dios.
Si Dios no estuviera airado con el pecado, Dios no sería santo. Dios no sería justo. Dios no sería bueno. Por otro lado, la salvación de los redimidos está diseñada para revelarnos las riquezas de su gracia. Usted no merecía la salvación. Usted no la ganó. Usted no la compró. Como nos dice allí, la salvación no fue determinada por Dios antes de que usted y yo naciéramos. A través de la salvación se demuestran las riquezas o se revelan las riquezas de su gracia, de su paciencia y de su misericordia. Así que vemos aquí en este verso que a través de estos dos actos de Dios, la elección y la reprobación, a través de estos dos actos, Dios recibe gloria, tanto al salvar como al pasar por alto y al condenar. Como diría el doctor Charles Hodge, el apóstol desea además que tengamos en cuenta que incluso en el castigo necesario del malvado, Dios no procede con ninguna severidad indebida, sino que, por el contrario, trata con ellos con la mayor paciencia y ternura. Tal parece ser el argumento general de estos versículos difíciles. Ahora, ¿cómo es que demuestra Dios su poder sobre el pecado? ¿Cómo es que Dios demuestra su poder sobre el pecado? Bueno, Dios demuestra su poder sobre el pecado al juzgar el pecado. Al juzgar el pecado. Vemos la ira de Dios en su juicio sobre el pecado. Y aquí nos dice su juicio sobre los vasos de ira preparados para destrucción. Preparados para destrucción. ¿Verdad? Y obviamente esto es una referencia a los reprobados, a aquellos que recibirán la ira justa de Dios, el castigo santo de Dios. Ellos están preparados. El verbo griego utilizado aquí es el verbo katarkizo, e indica la estrecha relación entre el carácter y el destino. El carácter y el destino. El verbo es un participio pasivo y puede tomarse como un adjetivo verbal. Esto deja a la agencia por la cual esta actitud se le dio. O sea, no nos dice quién es quien realiza esta acción. No se menciona la gente que lo preparó. Pero es evidente por el contexto que debe ser Dios mismo. Lo que debemos entender es que esto no significa que Dios creó hombres solo para destruirlos y que Dios mismo los hizo pecadores. Eso es importante. Sino, y esto es lo que quiere decir esto, que porque somos pecadores, y recuerde, Efesios 2.3 dice que todos nosotros también éramos hijos de ira. En Efesios 2.3 dice que usted y yo también éramos hijos de ira. ¿Ok? Y que andábamos en los deseos de la carne según la corriente de este mundo. Así que, porque somos pecadores, Dios, para mostrar su ira santa, preparó algunos de estos vasos para destrucción. O sea, es la consecuencia natural a su condición. Lo que tenemos que entender aquí es que la Biblia no nos presenta a Dios activamente creando a esta persona en esa condición y llevándolo a la destrucción. Dios no es el creador del pecado y Dios no es la causa del pecado en ese sentido. La Biblia es clara cuando demuestra en muchos pasajes que Dios no se complace en destruirlos. Vea lo que Dios dijo a través de Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero, fíjese, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ahí se demuestra que Dios no se complace en la destrucción de los impíos. Dios sencillamente los pasó por alto. Pero no es que Él activamente los crió para destruirlo y que está deseando destruirlo porque se place en hacerlo. Sin embargo, en cambio a los redimidos, se nos dice, el texto dice, que Él los preparó de antemano. ¿Lo ve ahí? Los preparó de antemano. En este caso es un verbo activo, compuesto en el griego. El prefijo pro significa antes. Etomoyazo significa preparar, disponer. Así que se dice que Dios activamente escogió alguno de estos vasos para mostrar en ellos su misericordia. Dios preparó de antemano para gloria alguno de estos vasos. En el Nuevo Testamento este término es equivalente a predestinar, a predeterminar el destino. Así que aquí vemos a Dios pasivamente permitiendo que unos vasos sean destruidos, sean juzgados, condenados y destruidos. Y vemos a Dios activamente predestinando. ¿Y cómo sabemos que activamente? Fíjense que usted ve en el verso 24 dice, a los cuales también ha llamado. Y eso nos recuerda algo. Vemos a Dios activamente escogiendo, predestinando, llamando, justificando y glorificando a los redimidos. ¿Dónde está eso en la Escritura? Romanos 8, 28 al 30. ¿Recuerda? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa? De principio a fin, su salvación fue planificada, determinada por Dios. ¿Por qué? Porque su propósito eterno es formar su iglesia, en la cual estarán incluidos judíos y gentiles. Todos los creyentes que hoy somos, por la gracia de Dios, vasos de misericordia que Él está preparando para la gloria eterna. Así que tú, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, si amas al Señor, fuiste escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y Él te escogió para ser un vaso de honra. Y nuestra respuesta debería ser de gratitud, de humillación, de reconocimiento, de alabanza y de adoración. No queda otra. Amados, estos versos evidencian como ninguno otro que nuestro Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Pero recuerde, la Biblia también dice que usted es responsable. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Venir ante Dios, como dice la Escritura, con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias, porque tu Escritura es clara, Señor, y tú nos enseñas claramente que tú eres soberano en la salvación, aun cuando a nuestras mentes les sea imposible reconciliar estas verdades. Señor, ayúdanos a entender que tú eres un Dios santo, infinito, perfecto, y que nosotros somos criaturas caídas, finitas, imperfectas, y que aun cuando hay muchas cosas que no logramos entender racionalmente, Señor, tu palabra es clara, es evidente, y que estas son verdades que tú has enseñado,
y que no podemos contender contigo, Señor. No hay manera en que nosotros podamos lograr obtener la victoria sobre ti, porque tú has conquistado la muerte, el poder, el pecado. Señor, nada puede conquistarte. Tú eres el soberano, el creador, y tú has conquistado todo aquello que ha tratado de conquistarte a ti, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias por permitirnos el privilegio de poder entender estas verdades, aun cuando realmente nuestras mentes no pueden tener una idea clara de cómo funcionan, Señor. Sabemos que aun cuando nosotros no las entendemos del todo, tú las entiendes muy bien y tú estás en control de todo, Señor. Así que te damos la gloria, la honra que tú mereces, aún en medio de este tiempo, Señor, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Esto nos ayuda a entender, cuando estamos en tus caminos, de que tú estás en control de todo y que las circunstancias en que vivimos, Señor, no son una sorpresa para ti, de la adversidad, y que tú te vas a glorificar. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, en medio de estas circunstancias y a seguir proclamando tu palabra con fidelidad, Padre, para que otras personas puedan escucharla y también puedan arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación que tú nos ofreces en Cristo, Señor. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.